If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Relación acaba de formularla el diario El Argentino, manifestando que funcionarios del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, se encuentran en conocimiento del tema y ofrecieron un equipo para el estudio del terreno, lo que aún no se ha concretado. Queremos saber de una vez por todas si hay algo o no, dijo Almeida, quien busca rastros de esa antiquísima civilización, desde que en 1982 un joven científico alemán llegó a Gualeguaychú en posesión de datos concretos recogidos en un convento de monjes tibetanos de la India. Según la tablilla conservada en el convento, el hombre es originario de América y se marcan 3 asentamientos o ciudades existentes hace más de 5.000 años, ubicados en Brasil, Ecuador y la Argentina. Según las coordenadas de la tablilla, informó Almeida, el sitio buscado está a 22 kilómetros al este de Gualeguaychú, en lo que fue la costa marina y en una meseta. En ese lugar, precisamente, hay una barranca muerta, evidentemente de mar, y 4 o 5 mesetas, una de 2 hectáreas y otras de mayor superficie. En las afueras de esta ciudad, hace unos 70 años, cuando no se daba mayor importancia a estas investigaciones, yo acoto, se la darán ahora, bueno, eso al margen, ¿no? Operarios que cavaban un pozo hallaron a 10 metros de profundidad restos de un barco. Apenas pudieron rescatar un trozo de madera amarilla y muy dura, presumiblemente preparada, cuya antigüedad se calcula en 5.000 años, relató el arqueólogo Almeida. Cuando yo comencé a hacer Al filo de la realidad hace 4 años, aquí precisamente en los pasillos del ET14, no recuerdo qué colega periodista me comentó que allá, exactamente, sí, por 1982, proveniente de Gualeguaychú, había llegado un cable que comentaba que se habían recibido informes originarios en Oriente de que habría una civilización perdida en Entre Ríos. Claro, uno al principio, ante una noticia así, uno no, yo no, quizás alguno que me está escuchando, ¿no? Espero que no muchos. Dejaría de formar la cara en una especie de sonrisita irónica, diciendo, sí, justo acá, entre los indígenas de Entre Ríos, una civilización perdida. Pero eso forma parte de un mal nacional, ¿no? ¿Qué va a saber ese, o qué va a ser famoso ese si vive a la vuelta de mi casa? Y yo siempre tuve un poco la presunción, y esto lo estaba tocando el año pasado cuando hablaba de esas pirámides todavía no exploradas que se han descubierto en plena cordillera en la provincia de Catamarca, que aparentemente nada tendrían que envidiarle a las pirámides centroamericanas, a las grandes y famosas pirámides mayas centroamericanas, de que hay números que no cierran en el balance de la historia, por un colectivo de razones que trataremos seguramente en un próximo programa. Debería haber aquí, en lo que hoy es la República Argentina, asentamientos históricos y precoloniales, o precolombinos sería más exacto decir, de una importancia más significativa que aquellos que llegaron a nosotros. Esta es la información. Puede ser que no pase nada, y todo sea un rumor, la malinterpretación de informaciones históricas, o quizás la misma fuente sea inexistente, esos manuscritos de una abadía tibetana en la India. Y puede ser que no, y puede ser que no, y Manuel Almeida esté detrás de una pista que uno, lo menos, estaría tentado a titular de sensacional. Pero me preocupa que el profesor Almeida, con razón o sin ella, se haya pasado 10 años trabajando en esto y que no se haya tenido a nivel público o a nivel académico mayor información sobre sus trabajos
y no se le haya brindado para tratar de reducir los tiempos y tener en claro, en mucho menos de 10 años, si había una información concreta que permitiera trabajar en el terreno. Me dolería, aunque temo que esto es lo que va a pasar, que Almeida con su investigación tenga el mismo destino que nuestro amigo Miguel Mernes con los túneles de Paraná, ¿no? Medio como que arrinconado en las páginas internas de algún periódico, medio que como dormido sus solicitudes en los cajones de algún burócrata provincial o municipal, porque ¿qué va a tener algo interesante que decir ese si yo lo conozco del barrio? Y me gustaría encontrar de pronto, más allá de si Almeida tiene o no tiene información confiable, tiene o no tiene la razón, que las fuerzas vivas de Gualeguaychú en particular y de la provincia de Entre Ríos en general, y a nivel nacional, esto habría que proyectarlo, se movilicen por algo, que después de todo quizás sea, quién sabe si en meses, en años, una contundente realidad. Vamos a tratar de ampliar esta información. Esa es la noticia de la semana que pasó. Indudablemente la noticia de la semana que viene, a partir del jueves 11 de junio, y por lo menos en el ámbito de los que nos interesamos por todos los contenidos de naturaleza espiritual, tiene que ver con la llegada al país del Dalai Lama, el máximo exponente de la cultura budista, un misionero de la paz que de alguna manera es a los budistas, a los hindúes, a los tibetanos, al oriental, lo que su santidad Juan Pablo II es para los occidentales. Tenzin Gyatso, que es el nombre original del Dalai Lama es un cargo, supuestamente 14ª reencarnación de Siddhartha Gautama. Llega el 11 de junio a Buenos Aires para dictar una serie de charlas en la capital federal y en la ciudad de Córdoba. Uno puede compartir o no el pensamiento budista, pero leyendo estos temas y conociendo al Dalai Lama, interiorizándose de sus textos, de sus discursos, de sus charlas, tiene la marcada sensación de que en última instancia todas las religiones, más allá de las iglesias, recuerden que la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa reunión de hombres, ¿no? Entonces todas las religiones, la palabra religión en el latín original, religare, significa encontrarlo a Dios, encontrarse a uno mismo en Dios, tienen un lenguaje común, que es el lenguaje del amor. El Dalai Lama, que ha fundado un gobierno en el exilio, porque recordemos que el Tíbet, que Nepal, está invadido por fuerzas chinas desde la revolución cultural, por lo menos recibe ese nombre, no sé cuánto tuvo cultural, de Mao Zedong. Tiene su cabecera en una ciudad hindú llamada Dharamsala. Y desde Dharamsala, todos los años, el Dalai Lama, este hombre nacido en 1935, con un inefable sentido del humor, al punto que con gran inteligencia él mismo dice que después de todo él tampoco está seguro que sea la reencarnación de Siddhartha Gautama, pero que eso no es importante. Lo importante es el mensaje que hay para dar. Realiza giras por todo el mundo, difundiendo su pensamiento, difundiendo la necesidad de recuperar los tibetanos una nacionalidad y una identidad nacional que les fue arrebatado por la fuerza, y proponiendo la no violencia y el amor en este mundo convulsionado como una manera de pensamiento. Dice Tenzin Gyatso dentro de sus escritos: creo que crear una religión universal es difícil y no particularmente deseable. De todas maneras, como el amor es esencial a todas las religiones, uno puede hablar de la religión universal del amor. Yo siempre he creído que es mucho mejor tener una variedad de religiones, una variedad de filosofía, en lugar de una sola religión o filosofía. Esto es necesario a causa de las distintas proposiciones mentales de los seres humanos. Cada religión tiene ciertas ideas o técnicas particulares, y aprender de ellas solo puede enriquecer la propia fe. Un sano pensamiento pluralista, cuando todavía en muchas partes del mundo, incluido nuestro propio país, está el dogma encerrado en el bastión de un fundamentalismo innecesario. Y otra reflexión de Tenzin Gyatso, el Dalai Lama, que insisto, el jueves 11 visita por primera vez la Argentina. A pesar de que es difícil traer la paz a través de la transformación interna, esta es la única manera de lograr la paz mundial. Aunque no lo consiga en toda mi vida, no importa.
Otra generación vendrá detrás y el progreso continuará. Siento que aún con las dificultades prácticas y la sensación de que es una visión irreal, bien vale el intento. Quizás la noticia más destacada la comentamos como anticipo una semana atrás, y bueno, de alguna manera este es el necesario corolario, ha sido la visita que el Dalai Lama, el máximo exponente del pensamiento budista tibetano, hizo a la República Argentina en estos días. Los medios de prensa, tanto de capital como del interior, se hicieron eco no solamente sobre los aspectos estrictamente periodísticos o anecdóticos de su visita, sino lo que yo considero mucho más importante, sobre el contenido de las conferencias que dictó en la capital federal en Córdoba, reiteradamente sobre un tema, la paz y la no violencia. Recordemos que el Dalai Lama gobierna a los budistas tibetanos desde el exilio, dado que lo que es el Tíbet, es decir, la República de Nepal, está bajo dominio militar chino, de los chinos comunistas, que obviamente inhibe cualquier tipo de práctica religiosa, especialmente con el perfil, si se quiere, polémico desde la no violencia que tiene el actuar Dalai Lama, 14ª reencarnación, según dicen sus seguidores. Más allá de compartir, o más allá de la credibilidad que para el pensamiento occidental pueda tener el pensamiento budista, el pensamiento oriental o reencarnacionista, en líneas generales, desde los más altos mandos de la dirigencia política hasta los más circunscriptos medios de comunicación, todos estuvieron de acuerdo en la importancia, si se quiere, espiritual, intelectual, cultural, de la visita del Dalai Lama a nuestro país. Lástima que nunca falta 5 para el peso, ¿no? Que cuando se encontraba en el Teatro General San Martín, en Buenos Aires, ante una concurrencia de cerca de 2.000 personas, dictando una conferencia sobre la religión del amor universal, la necesidad de la paz y la no violencia, grupos de fundamentalistas, a mí no se me ocurre otro término, católicos, porque los fundamentalistas no solo están dentro de los espectros islámicos. La Guerra Santa no solo la llevan adelante la Hezbollah, ¿no?, que hicieron estallar aquella bomba en la Embajada de Israel en Buenos Aires, o los militantes de la Yihad, de la Guerra Santa árabe. También hay fundamentalistas en todas las otras religiones, incluido entre la católica, desfilaron frente a las gradas de acceso al Teatro General San Martín con pancartas que decían Buda o Cristo, no hay elección posible, y agredieron a distintos representantes de medios de prensa que estaban esperando tener algunas palabras del Dalai Lama, a simpatizantes de su culto, y esto podría haber tenido connotaciones diplomáticas, a representantes políticos del gobierno del Nepal en el exilio en Buenos Aires ante las autoridades nacionales. Lástima que siempre quedan sectas, aún por casa. Lástima que, como siempre, hay algunos que son más papistas que el Papa. Porque recordemos que su santidad Juan Pablo II recibió el Dalai Lama, y fueron ambos, pero rescato las palabras de Juan Pablo II, quien se demostró maravillado y espiritualmente conmovido por la profundidad del pensamiento de este tibetano. Recordemos que fue Monseñor Cuarrachino quien recibió en el Arzobispado de Buenos Aires al Dalai Lama y se retiró con una gran sonrisa diciendo que había sido un momento crucial para la República Argentina, el aire fresco del pensamiento del Dalai Lama. Lástima, ¿no?, que hay gente así. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Otra de las noticias es un cable de Associated Press proveniente de Santiago de Chile. Bajo el título Ritos satánicos dice que el gobierno chileno
declaró el 14 de este mes que está preocupado por la proliferación de sectas con ritos satánicos y dispuso una investigación, según informó el asesor gubernamental en asuntos religiosos, Humberto Lagos. Dijo que es un hecho indiscutible la existencia de grupos satánicos en varias ciudades del país, entre ellas Temuco, cerca de la frontera argentina. Lagos manifestó que el gobierno dispuso una investigación de las sectas y que la policía trata de determinar si los líderes de las sectas provienen de la Argentina. Hace una semana fue profanada una iglesia católica de Puerto Montt y el obispo denunció que el caso tenía el sello clásico de una secta satánica. Fue uno de los hechos preocupantes y detonantes de esta investigación, diríamos nosotros. ¿Quién dice después que en la Argentina no exportamos cerebros? Estamos exportando hasta líderes de sectas. ¿Qué me cuenta? Otra noticia interesante para los investigadores del fenómeno OVNI. Las investigaciones que en la actualidad se están llevando a cabo sobre abducciones, esto es el secuestro de testigos humanos por parte de presuntos extraterrestres en Estados Unidos, no hacen sino ser fuente de controvertidos debates. El último de estos se centra en los casos de abducción en que testigos femeninos aseguran haber sido fecundadas por extraterrestres para que, tras unos meses de gestación, los propios alienígenas les roben el feto con propósitos genéticos. La última palabra en esta cuestión la ha pronunciado el ginecólogo Richard Neal, al sugerir que estos embarazos no son tales, sino el producto de un complejo proceso mental que provoca la interrupción de la menstruación en la mujer y que luego ésta, por condicionantes culturales, evidentemente, interpreta como la consecuencia de una inseminación alienígena. He investigado personalmente 3 casos en el sur de California, declara Neal, y cada uno de ellos pudo ser explicado como una complicación de embarazo no asociable con una intervención extraterrestre. Según la psicoterapeuta Jane Mandy, el asunto reviste gran interés, ya que alrededor del 9% de mujeres que aseguran haber tenido episodios de abducción sufren después esa clase de complicaciones en el embarazo. Y otra noticia ahora tiene que ver con el mundo de la medicina, y yo sé que más de uno se le va a poner los pelos de punta. El dolor de cabeza es un síntoma de infidelidad. ¿Qué tal? Ahí se detuvieron todos, había gente caminando, charlando en la cabina técnica, se quedaron duros mirando y la noticia dice así: el dolor de cabeza puede ser síntoma de infidelidad, según ha afirmado en Roma el profesor Mario Giacobazzo, director del Hospital Policlínico Humberto I. Este centro hospitalario romano examinó los casos de 10.000 personas con cefaleas frecuentes y determinó que la mitad de los casos estudiados correspondían a hombres y mujeres que vivían en pareja con edades comprendidas entre los 30 y los 45 años. El 50% de las personas que componían este grupo no dudaron en declararse infieles. Este hecho, unido a que más de 12 millones de italianos padecen cefaleas a diario, indica el alto grado de infidelidad de los italianos, si se confirman los estudios realizados en el Hospital Policlínico Romano. El profesor Giacobazzo señaló en el Congreso 1992 de la Sociedad Italiana de Medicina Interna que la vida en pareja puede ser causa de estrés, derivando posteriormente en dolor de cabeza. En una situación de pareja, la cefalea puede deberse a la insatisfacción y también a la infidelidad, debido a los sentimientos de culpa que produce. Al filo de la realidad, de la realidad.